Hola, mi nombre es Mariana Sofía Guerrero Victoria y hoy les voy a hablar sobre las generalidades de la materia de inmunología. Vamos a empezar. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los eventos históricos más importantes en la historia de la inmunología? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre ellos y ver cómo se desarrollaron. La inmunología nace especialmente a finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX, pero su expansión y desarrollo se realizan a finales del siglo XX y exponencialmente en el siglo XXI. Se origina de la microbiología y de la bacteriología al buscar resultados rápidos de la aplicación inmediata en la prevención y la curación de las infecciones bacterianas, que para esa época eran los problemas cruciales de la medicina. Vamos a comenzar hablando de Mitrídates VI, rey del Ponto, llamado el Grande, quien vivió entre los años 132 a.C. y 63 a.C. Generó durante su reinado el concepto del mitridatismo, que es el estado del organismo que se hace resistente a la acción de determinado tóxico por la ingesta sucesiva de este en pequeñas dosis, lo que genera inmunidad ante este tóxico. Después tenemos a Locusta, que era una misteriosa mujer del siglo I que nació en la provincia romana de Galia, hoy Francia. Llegó a conocer los poderes de las plantas y sus propiedades, por lo que cada día probaba un veneno distinto y así fue adquiriendo inmunidad. La especialidad de Locusta fueron los llamados polvos de sucesión, los cuales eran compuestos de arsénico, setas venenosas, cicuta, acónito, beleño y otras plantas letales. Así, en Roma, cerca del Palatino, acudían a consultar a Locusta los romanos que deseaban darle muerte a sus enemigos y rivales. El concepto de inmunidad se remonta al año 434 a.C., cuando Tucídides hace referencia en su obra La Guerra de Peloponeso a la plaga que devastó gran parte de Atenas, donde se dio cuenta de que aquellos que sobrevivían se volvían inmunes. En 770, el granjero Benjamin Jest del condado de Dorset había llegado a escarificar a su mujer y a sus hijos aplicando material purulento vacuno. Ninguno se enfermó. Posteriormente, utilizó ulceraciones causadas por la infección con viruela de las vacas que fueron transmitidas a sus ordeñadoras, las cuales contrajeron una viruela benigna, la cual inmunizaba contra la viruela negra. Benjamin Jest observó que la viruela vacuna las había inmunizado contra la viruela negra y realizó varias vacunaciones en la población. Edward Jenner en 1796 organizó y preparó el protocolo fundador de la inmunología experimental en la medicina occidental, y en 1803 la familia real se vacunó y otorgó los recursos para fundar la Royal Jennerian Society. En 1879, Louis Pasteur utilizó el término inmunire para referirse a la manera en la que el cuerpo se defiende desde el interior. Ahora que sabemos los antecedentes y acontecimientos importantes de la inmunología, es importante saber cuáles son las células inmunes básicas. Empezaremos hablando de los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco que cumple una función importante en el sistema inmunitario y ayuda a combatir las infecciones en el cuerpo. Los neutrófilos son una de las primeras células inmunitarias que reaccionan cuando entran al cuerpo microorganismos, como bacterias o virus. Se desplazan al sitio de la infección y eliminan los microorganismos al atraparlos o al liberar enzimas que los destruyen. Los neutrófilos estimulan la respuesta de otras células inmunitarias. Un neutrófilo es un tipo de granulocito y de fagocito. También se llama granulocito neutrófilo y leucocito neutrófilo. Algunas de sus características son: tienen de 9 a 12 micras de diámetro y un núcleo multilobular. Su núcleo se presenta con cromatina compacta segmentada en 2 a 5 lóbulos conectados por delgados puentes. Son leucocitos polimorfonucleares. Se producen en la médula ósea y son liberados en el torrente sanguíneo. Además, son las primeras células que aparecen en infecciones bacterianas agudas. Ahora vamos a hablar de los macrófagos. Bueno, pues los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas, llamadas citocinas, que activan otras células. Estas se caracterizan por
Son parte del sistema mononuclear fagocítico, que se origina en la médula ósea. Derivan de los monocitos o de las células conjuntivas. Tienen un diámetro de entre 25 a 50 micras y su núcleo es grande, único y central. Secretan moléculas que amplifican la respuesta inmunitaria específica y controlan la inflamación y contribuyen a la reparación del daño tisular. Las células dendríticas. Las células dendríticas son un tipo especial de célula inmunitaria que se encuentra en los tejidos como la piel y estimula la respuesta inmunitaria al presentar antígenos en su superficie a otras células del sistema inmunitario. Una célula dendrítica es un tipo de fagocito y de célula presentadora de antígeno. Estas tienen características como dar inicio en la regulación de la respuesta inmunitaria. También se encuentran en la sangre, el tejido linfoide, el intestino, el pulmón, el hígado y la piel. Tienen presencia de extensiones membranosas que pueden tomar la forma de estrellas o pseudópodos. Miden de 12 a 25 micras de diámetro. Por último vamos a hablar de los linfocitos. Bueno, los linfocitos son un tipo de célula inmunitaria elaborada en la médula ósea. Se encuentran en la sangre y en los tejidos linfáticos. Los dos tipos de linfocitos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B elaboran anticuerpos y los linfocitos T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias. Además, un linfocito es un tipo de glóbulo blanco. Los linfocitos T se caracterizan porque se forman a partir de células madre en la médula ósea. Migran al timo para madurar y combaten infecciones. Además, son capaces de identificar el antígeno de forma específica y son esenciales en la función y regulación del sistema inmune. Por otro lado, tenemos los linfocitos B. Estos se producen también en la médula ósea y su función principal es la defensa contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. Tienen presencia de antígenos a los linfocitos T y tienen regulación negativa de las respuestas inflamatorias. Además, producen anticuerpos de distintos isotipos. Ya casi para terminar, vamos a hablar sobre MALT. ¿Qué es MALT? El término MALT es el acrónimo de tejido linfoide asociado a mucosas. Está compuesto por un grupo de tejidos linfoides organizados en folículos que se encuentran presentes en las superficies mucosas respiratorias, digestivas y genitourinarias. Pueden presentarse en forma de folículos agregados como en las amígdalas palatinas, amígdalas linguales y las adenoides. Los órganos no encapsulados asociados a mucosas protegen del AG que entra directamente a través de mucosas gastrointestinales, respiratorias, genitourinarias y su respuesta es la secreción de inmunoglobulina A secretoria, que recubrirá la superficie mucosa. Ahora, para finalizar y como conclusión, vamos a ver cuál es la importancia de la inmunología. Bueno, pues la inmunología es importante porque investiga cómo el cuerpo nos protege frente a las enfermedades infecciosas causadas por microorganismos como las bacterias, los virus, los protozoos, hongos u otros organismos parásitos. La inmunología también aborda el diagnóstico y tratamiento de todas las patologías, las enfermedades autoinmunes y las alergias, buscando sus posibles causas para encontrar los tratamientos más adecuados. El sistema inmunitario se encarga de defenderse frente a agentes patógenos, pero también está implicado en problemas como las alergias, las enfermedades autoinmunes, el rechazo a los trasplantes e incluso algunos tipos de cáncer, por lo que los descubrimientos en esta área tienen una gran relevancia para la medicina y sus aplicaciones mejoran considerablemente nuestra calidad de vida. Y eso sería todo por hoy. Ahora sabemos por qué la inmunología es tan importante en las ciencias de la salud y por qué todos los estudiantes tendríamos que saber sobre ella. A veces uno no se imagina todo lo que trae detrás o todo lo que conlleva. Sin duda es una materia muy importante y muy interesante.